Rosa María Calaf, usted es una persona que ha sido pionera, puntera, en todos los campos de la información. ¿Qué nos puede recordar, qué nos puede aventurar de experiencias comparándolas con las actuales, como por ejemplo TV3, que estaba usted absolutamente vinculada en ese proyecto? Bueno, el periodismo ha cambiado mucho. Yo he tenido la extraordinaria fortuna de efectivamente poder hacer pues lo que era mi sueño, que nunca pensé que podría hacer tantas cosas, porque afortunadamente encontré pues las personas que me permitieron hacer esas cosas, ¿no? No me encontré con gentes terribles que me cerraran el paso, cuando efectivamente pues no había mujeres en la información internacional, de enviados especiales, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces pues tuve la fortuna además de trabajar cuando el periodismo pues todavía se hacía con reflexión, con análisis, es decir, contaban los hechos y contaba el contenido, ¿no? Esto ha ido evolucionando pues en muchos aspectos para mal. Yo soy totalmente defensora de las nuevas tecnologías, porque creo que son una extraordinaria herramienta y que debemos aprovecharlas al máximo, pero como eso, o sea, como una herramienta, no como un objetivo. Es decir, hay que aprovechar la herramienta, pero dotándola de contenido. Lo que no puede variar es la esencia del periodismo. Y el periodismo, la prensa bien hecha, tiene que ser rigurosa, transparente, honesta, tiene que servir a la sociedad, es un compromiso social de control de los poderes políticos, económicos, y no el socio de los poderes políticos y económicos. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y como me decía un amigo americano no hace mucho, en un congreso que estuve en Ginebra de periodismo de investigación, me decía, bueno, antes, realmente hasta hace relativamente muy poco, pues el periodismo de investigación es el que permitía que la sociedad se enterara de las cosas. Y ahora, pues parece, y sobre todo la televisión, que encima también es lo que yo más conozco, pues parece haberse convertido en la sociedad del desconocimiento, no del conocimiento. No podemos olvidar, obviamente, la necesidad de la información bien hecha. La información es un derecho del ciudadano. No puede haber una sociedad sana sin una buena información. Y hay que pensar que los grandes poderes siempre han intentado, de una manera o de otra, procurar que la información no llegue, porque la forma de dominar es precisamente controlar la información. Y se podría decir entonces que quizá el mayor enemigo del periodista no es la crisis económica, sino la ideológica, que el periodista se ha convertido en un poco un mercenario que está a las órdenes de la empresa a la que trabaja y dice lo que la empresa quiere que diga. Sí, eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Que la economía en este momento, siendo muy simplista, ¿no? Porque no tenemos tan poco tiempo, pero que la economía es la que domina ahora. Es decir, es el cuerpo doctrinal, ¿no? De esta sociedad, y lo que ha querido es construir una sociedad de consumidores. Es decir, está todo basado en que compres, en que tengas cosas, no en una sociedad de ciudadanos, es decir, de personas que piensan y de personas que quieren una vida mejor para todo el mundo, ¿no? O sea, no solo para pequeñas bolsas, etcétera. Entonces hay un juego de intereses ahí pues muy peligroso, porque unos aspectos o sectores que deberían ser completamente separados, que es política, economía y prensa, pues cada vez están más juntos. Y estamos viendo que en el caso más emblemático en el mundo, que es el señor Berlusconi, que reúne los tres poderes, el económico, el político y el mediático, pues lo que está consiguiendo en Italia, ¿no? Romper el espíritu crítico de la sociedad. Afortunadamente hay un sector italiano que se está resistiendo como puede, pero con muchas dificultades, ¿no? Entonces es evidente que está ocurriendo esto, o sea que el periodista se trata de convertirle, pues no en un investigador, no en una persona que estudia los temas, no en una persona que confirma y que contrasta, sino en una persona que lea comunicados sin más. Y que, bueno, pues el paso vaya a ruedas de prensa en donde ni siquiera se le deja preguntar. Es decir, está subvirtiendo absolutamente lo que es la esencia de la profesión. Y esta mañana en su ponencia usted hablaba de las paradojas de la crisis, hablaba de cómo, curiosamente, aparte de cuando entró en las programaciones que se están aprovechando de la crisis para hacer programas tremendamente impresentables, también hablaba de, por ejemplo, países como Estados Unidos, en los que la libertad de expresión es bastante reconocida, está bastante reconocida, está cayendo todas las audiencias, la publicidad, se invierte menos, pero por ejemplo en países como China, que no existe libertad de expresión, usted comentaba que ahí está subiendo todo. Está subiendo todo, pero precisamente para seguir pudiendo controlarlo todo.
O sea que en China lo que no hay es libertad de expresión de ningún tipo, y además están invirtiendo mucho en crear imagen exterior de China para que el exterior pues los vea de distinta manera, ¿no? O sea, es decir, pero no piensan cambiar, o sea, en cuanto al tema político. Es decir, China tiene y está viviendo una extraordinaria apertura económica, una transformación loable, es decir, nunca en la historia de la humanidad tanta gente había salido, digamos, de la miseria en tan poco tiempo. O sea, todo esto es cierto, pero es igualmente cierto que el régimen no piensa dejar el control del poder, pero sabe que ahora su única legitimación es la economía, es ofrecerle a sus ciudadanos pues mejor perspectivas de bienestar, no la ideología. Nadie se mueve en China ya defendiendo la ideología y blandiendo el libro rojo de Mao, sino que la gente lo que defiende es vivir mejor, ¿no? Y entonces el régimen sabe perfectamente que para que no les fastidien en su dominio, tiene que seguir creciendo y tiene que seguir pues dando énfasis a la cuestión económica. Entonces lo que se está dando cuenta es que tiene que cambiar su imagen de cara al exterior. O sea, es decir, no quiere cambiar el régimen, sino cambiar la imagen. Y por eso es por lo que está invirtiendo mucho, y está invirtiendo mucho en medios dentro del propio país para seguir manteniendo el control, ¿no? En las democracias, afortunadamente, es muy distinto, pero lo que está ocurriendo es que el control es económico, y entonces lo que se intenta pues es también atacar, de hecho, los derechos fundamentales del ciudadano a base de desviar los intereses del ciudadano y convencerle pues de eso, que lo importante es tener y no ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno en fin, se moviliza o busca aprovechar y barrer para casa, ¿no? Y usted, que es como la mejor carta de presentación del equilibrio informativo, de la veracidad, ¿en qué países, como ha trabajado en todos, en qué países se ha sentido más cómoda? Y luego otra cosa, ¿qué siente usted cuando ve tanto a alumnos, compañeros periodistas, que se les cae la baba escuchándola y que no se quieren marchar, que he tenido que esperar 2 horas? Bueno, yo la verdad que, empezando por el final, primero ha sido una extraordinaria sorpresa, porque sinceramente nunca pensé que bueno, y de la gente que me para por la calle y todo eso, ¿no? Que haciendo noticias, pues bueno, uno piensa ahora que tal como van las cosas, pues uno es popular pues por otros motivos, pero desde luego no por hacer información y tratar de hacerla lo mejor de lo que una es capaz, ¿no? Y de lo que puede, ¿no? O sea que ha sido una extraordinaria sorpresa y bueno, estoy muy agradecida, evidentemente, y es una gran responsabilidad, ¿no? Porque piensas que bueno, que tienes que ser merecedora de eso, ¿no? Yo simplemente creo que he sido muy afortunada, o sea, de poder, pues simplemente, ya digo, tratar de hacer mi trabajo lo mejor que he podido, y tratar de defender, pues en fin, esa parcela, digamos, de acercarte lo más a la verdad, porque la verdad ya sabemos que es muy difícil y bueno, y tampoco es absoluta, ¿no? Pero de tratar de ofrecer pues aquello por lo que me pagaban, ¿no? O por lo que la gente pues se acercaba a mí y me, bueno, pues me veía en televisión. Entonces estoy extraordinariamente, ya digo, contenta, satisfecha y feliz de haberlo podido hacer. Y ahora pues, ya digo, si puedo devolver un poco todo esto que he podido aprender de alguna manera, pues también estoy encantada de hacerlo y creo que tengo que hacerlo, ¿no? Así que sinceramente, ya digo, básicamente lo que me siento es muy, muy agradecida y muy angustiada con la responsabilidad. Pues lo sabe a poco. O sea que todos los años la UNED ya es el segundo año, ¿no?, que tiene una cita con nosotros. Sí, es la segunda vez. El año pasado estuve también en Ávila. Y sobre todo, por ejemplo, agradezco mucho la oportunidad, ¿no?, de hablar con la gente joven, porque para mí es muy enriquecedor. O sea, es decir, que no es que yo sea muy generosa y mira qué bien, que vienes. Pues no, es que yo también aprovecho mucho, ¿no?, porque aprendo muchísimo y me ayuda pues a estar, bueno, mantenerme permanentemente en primera línea de otra manera, ¿no? Y sobre todo hablar del periodismo, no, que para mí es mi auténtica pasión y vamos, ya ha sido y es mi vida y lo será, porque de esto, vamos, no te jubilas nunca, ¿no? Y el periodismo, según lo hemos conocido, ¿ha muerto? ¿Ha cambiado? ¿O simplemente se modifica? Y yo creo que, bueno, que como todo se modifica, me parece que está un poco en la UBI, ¿no? O sea, que tenemos que tratar de reconducirlo, pero yo siempre soy muy optimista, o sea, que decir que las cosas están mal, pero lo importante es saber que están mal y para ponerle solución, ¿no? Y yo confío mucho en que, bueno, en la historia de la humanidad, pues ha habido momentos muy duros, siempre que son momentos de transición son inciertos,
pero siempre hay que ponerse en positivo, no tirar la toalla y tratar de rescatar todo aquello que sea rescatable. Y realmente, pues bueno, nunca se había vivido tan bien como se vive ahora, nunca ha habido tanta libertad como hay ahora en el mundo. Es decir, hay una parte extraordinariamente positiva de mucha gente que está haciendo cosas positivas. Lo que ocurre es que los medios de comunicación pues no lo transmiten, o sea, solo hablan de lo negativo y de que das una buena noticia y nadie te quiere publicar. Entonces todo eso es lo que hay que tratar de cambiar, ¿no? Pero desde luego no creo que haya muerto para nada el buen periodismo, hay mucha gente luchando por ello y sobre todo reconforta mucho pues cursos como este, que significa que hay interés por defenderlo, y la gente que se matricula y viene, pues es que tiene interés por realmente saber lo que pasa y hacer algo. Pues muchísimas gracias, Rosa María Calaf, y hasta el año que viene. Pues eso espero, hasta el año que viene. Muchas gracias.